Buenas, 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 ¿cómo están? Como saben, esta semana es la última antes del receso de invierno, entonces no vamos a poder subir actividades para que ustedes resuelvan, sino que, bueno, tenemos que subir a una pequeña nota, una pequeña reflexión acerca de lo que veníamos viendo. Y bueno, pensando en qué subir ahora, me surgió una idea de contestar una pregunta ya milenaria a esta altura, una pregunta que ustedes se hacen mucho y que la verdad tiene su justificación, que es una pregunta que es ¿para qué sirve estudiar matemática? ¿Sí? Por ahí tal vez alguno preguntó ¿cómo voy a usar esto en mi vida cotidiana? Por ahí también otro se le ocurrió la idea y preguntó, bueno, profe, ¿usted usa logaritmos cuando va a la verdulería? O algo así preguntan también. En general la pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué quiero saber esto? ¿Para qué estoy aprendiendo esto? El tema es que, bueno, probablemente ustedes hicieron esta pregunta a muchos profes durante su vida en la secundaria, incluso en la primaria también habrán hecho alguna pregunta de estas. Bastante justificada, ¿no? Porque, bueno, la matemática suele ser complicada de entender. Es como que sufren un poquito para entender los temas que vemos y de repente cambiamos tema o, bueno, te recordamos algo que vieron hace como 5 años y nunca más lo vieron, ese tipo de cosas. Y probablemente se encuentren con respuestas como del estilo: la matemática es muy importante, se usa para construir bla bla bla, incluso para fabricar computadoras, celulares, bla bla. Entonces, a esta altura la cara de ustedes cuando reciben esa respuesta es esa que está ahí, ¿verdad? Y justificadamente, ¿no? Porque la matemática que aprenden ustedes en realidad no se usa para esto, es matemática más avanzada que aprenden ya en universidades y en carreras de posgrado y ese tipo de cosas, que ustedes no necesitan saber, solamente necesitan usar las computadoras y los celulares, ¿verdad? Eso es justificado, ¿sí? Entonces, lo que preguntan ustedes después es, pero ¿por qué yo tengo que aprender todo esto? ¿Por qué? ¿Para qué la voy a usar yo en mi vida cotidiana, personalmente? Y acá, bueno, va a haber un sincericidio por parte mío, porque en realidad las matemáticas que ustedes ven en la secundaria, la mayoría de ustedes no la van a usar más durante el transcurso de su vida. Salvo que estudien una carrera como ingeniería o algo así. El tema es que los contenidos específicos que ven durante la secundaria probablemente no les vayan a ser útiles en su vida general, ¿sí? Probablemente no vayan a tener que aplicar trigonometría para algo, o aplicar un logaritmo para algo, o graficar una función, o hacer una tabla estadística, un gráfico. Probablemente no lo vayan a hacer, ¿sí? Dependiendo de la carrera que estudien. El tema es que esa no es la razón por la que se enseña matemática. No es que sí o sí tienen que usar todo lo que ven en su vida cotidiana. Eso sería imposible, ¿sí? Si me permiten, les voy a mostrar un par de imágenes que demuestran cuál es el objetivo fundamental de enseñar matemática en la primaria y en la secundaria. Fíjense esta imagen. Cartografía cerebral, el cerebro matemático. No sé si se leerán estas letras tan chiquitas, voy a leer las más importantes. Fíjense. La región surcointraparietal. Bueno, creo que la dije bien. Fíjense que esta región se activa, tiene un mayor consumo de energía cuando el cerebro hace actividad matemática. Fíjense acá, el lóbulo frontal, que controla el movimiento, también controla la resolución de problemas, el pensamiento abstracto, el razonamiento, la memoria y la concentración, fundamentales en la matemática. Fíjense acá, el lóbulo parietal controla el conocimiento numérico, los cálculos matemáticos, la manipulación de objetos, la conciencia corporal y la atención. Atención que es tan importante. Sí, el lóbulo occipital, la visión y la percepción. La percepción también es demasiado importante en cálculos matemáticos. La corteza prefrontal, que controla la solución de ecuaciones. El lóbulo temporal con las emociones y la motivación. Y el lenguaje. ¿Sí? Fíjese
en el cerebro humano cuántas partes se activan por el hecho de simplemente tratar de entender matemática, tratar de aprender un concepto matemático. Fíjense todas las partes del cerebro que se activan al mismo tiempo. ¿Sí? Y todas las partes trabajan sin descansar mientras ustedes están pensando un problema matemático. ¿Sí? Ahora, otra imagen de los hemisferios cerebrales. Miren lo que es esto. Miren cómo se ilumina esto. El lóbulo frontal con la resolución de problemas, el pensamiento abstracto. ¿Sí? El lóbulo parietal con el conteo y distribución espacial, representación mental de cantidades. ¿Sí? ¿Por qué no delegamos en la calculadora todos los cálculos? Es importante usar la mente para calcular, el cálculo aproximado, ¿sí? Y cualquier cosa relacionada con la aritmética en el lóbulo parietal, fíjense. ¿Sí? Fíjense el lóbulo occipital, reconocimiento espacial de formas tridimensionales. No ven muchas formas tridimensionales en la secundaria, pero ven un poquito también. ¿Sí? Fíjense estos segmentos que están acá. Segmento horizontal del surco intraparietal. ¿Qué nombres? Proceso de atención y representación espacial. El giro angular, fíjense acá, se encarga de la manipulación y procesamiento verbal de los números. Se activa ante la resolución de problemas que implican la multiplicación. El lóbulo parietal posterior superior, que está en los dos hemisferios, permite la orientación atencional con respecto al sistema de representación mental de las cantidades. Fíjense qué es lo que le pasa a su cerebro mientras ustedes están aprendiendo matemática. ¿Sí? Por ahí ustedes nunca van a usar específicamente los contenidos que estamos viendo, pero el proceso de aprender y entender matemática es importante para el cerebro. ¿Y por qué se da principalmente en la primaria y en la secundaria? Porque bueno, a esas edades el cerebro todavía se está desarrollando. Entonces es muy importante darle estímulos al cerebro de distintos tipos. Es por eso que tienen distintas materias. Por eso tienen matemáticas, ciencias naturales. ¿Sí? Por eso tienen educación física también tan importante. Por eso tienen lengua. ¿Sí? Tienen psicología, no sé si tienen. ¿Sí? Un montón de materias que estimulan diferentes partes del cerebro y que al combinarlas a todas, entonces se está criando un cerebro que va a ser apto para la vida adulta, ¿sí? Entonces, se enseña matemática para estimular partes del cerebro en desarrollo que no son estimuladas por otras asignaturas, ¿sí? Aprender matemática ayuda al cerebro a pensar de manera lógica, a razonar ordenadamente y a estar preparado para la crítica, el pensamiento y sobre todo la abstracción. No hay muchas materias que enseñen esto. ¿Sí? Bueno, están física, química, las materias relacionadas con la matemática, ¿sí? Entonces, no es que les estamos enseñando esto para hacerles la vida imposible, sino que para sus cerebros, que están todavía en desarrollo, es importante aprender matemática porque aprenden procedimientos lógicos que tienen un orden específico, ¿sí? La matemática es como que es todo lo contrario a lo que es el caos. ¿Sí? No es al azar, sino que es algo específico, es algo lógico, ¿sí? Es algo ordenado y es algo procedimental. Entonces su cerebro se va educando de esa manera. Además, también ayuda a desarrollar la disciplina, el compromiso y por sobre todo la paciencia. Como saben ustedes, hay que tener mucha paciencia para aprender matemáticas, ¿sí? No hay que dejar que la frustración les gane, sino que tienen que estar motivados para poder llegar a la solución, ¿sí? Porque todos pueden hacerlo, pueden hacerlo. El tema es que controlen su disciplina, controlen su compromiso y por sobre todo controlen su paciencia, ¿sí? Entonces, espero haber contestado sus preguntas de por qué o para qué se enseña la matemática en la secundaria y por qué, para qué tienen que aprender todo esto, ¿sí? No estamos esperando los profes que ustedes sean unos genios matemáticos, aunque sí son unos genios buenísimos, pero no hace falta, si no es necesario. Esto que está acá es muy importante, es la importancia que tiene la matemática en la secundaria, ¿sí? Antes de terminar el video,
les quería recordar que, bueno, se pongan al día con las tareas atrasadas, si es que tienen alguna, ¿sí? Si es que tengan una o dos o más, no importa cuántas, aprovechen esta semana que no van a tener actividades y pónganse al día con las tareas que tengan atrasadas, ¿sí? Recuerden que una tarea entregada con tardanza sigue siendo una tarea entregada, que es mucho, mucho mejor que una tarea no entregada, ¿sí? No sé si se enteraron, pero nos estuvieron pidiendo planillas de trayectoria educativa en donde nosotros, los docentes, evaluamos no los contenidos específicamente, sino que evaluamos todo lo demás. ¿Sí? No con notas numéricas, para nada, sino que es una consideración evaluativa, una consideración valorativa acerca de cómo fue su rendimiento, su compromiso, su actitud durante este periodo de cuarentena que la verdad se hizo larguísimo y que bueno, nos cansó a todos, porque todos ya estamos cansados a esta altura, así que este descanso nos va a venir de 10. Y una tarea, aunque sea una sola, no entregada, es algo que disminuye considerablemente la valoración. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta eso. Obviamente, si son más tareas no entregadas, entonces la consideración va a ser un poco más baja, pero tengan en cuenta eso, sí, que una tarea entregada, aunque sea tarde, aunque sea 2 meses tarde, sigue siendo una tarea entregada, sí, es mucho mejor que no entregar nada y obviar, ignorar algunas de las actividades que tuvimos, sí. Todas las actividades están diseñadas para que puedan ser resueltas por ustedes. Incluso con algunas consultas, sí, también pueden llegar a la solución, pero no tengan miedo de hacer consultas. A mí no me molesta ninguna consulta, no me molesta para nada. Me alegro cuando el celular suena así, una consulta buenísimo. Me alegra que me consulten, ¿sí? Entonces no tengan miedo de eso. ¿Sí? Por último, espero que, bueno, que se tomen un merecido descanso en este receso invernal. Y espero que, bueno, vuelvan con todas las pilas de cualquier manera en que vayamos a volver. Espero que se cuiden, ¿sí? Recuerden que cuidándose ustedes están cuidando a su familia y están cuidando a sus amigos. Entonces, cuídense, ¿sí? Cuídense y, bueno, así pasamos todo esto y nos volvemos a ver en las aulas, que es en donde se aprende mejor, ¿verdad? Sí, que tengan unas muy felices vacaciones. Recuerden ponerse al día, ¿sí? Y bueno, saludos.